Todo comenzó cuando llamamos hacia las estrellas, hacia la oscuridad. Nos sentíamos tan pequeños, cayendo en el inmenso vacío mientras nos aferrábamos a la piel del planeta, todo sin ninguna razón. Teníamos curiosidad, sí, pero al final creo que solo estábamos aterrados. Éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños. Y como un niño solitario y perdido, hicimos lo único que se nos ocurrió para dejar de estar solos. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer para darle sentido al universo. Pedimos ayuda. Por años estuvimos escaneando el cielo en busca de una señal. Enviamos señales hacia las estrellas en la oscuridad y más allá. ¿Estamos solos?, nos preguntábamos. Pero el cielo estaba callado. Siempre tan callado. Pero los niños nunca desisten. Y nosotros tampoco lo hicimos. Enviamos mensajes hacia cada rincón del espacio, década tras década tras década. Nos rehusábamos a creer que no había nadie más allá afuera. Tenía que haber alguien. Pero aún así, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todo el mundo recuerda el día que eso cambió. Se cree que respondieron al mensaje de Arecibo de 1974. La respuesta al mensaje fue recibida hace casi 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje fue recibida en el observatorio de radio Hat Creek, en California. El conjunto de telescopios Allen recibieron lo que sonaba como interferencia, que continuaba por más de 1 hora. Consistía de un chirrido ininteligible y zumbidos que continuaron sin interrupción por esa hora completa. El significado de este mensaje jamás fue descubierto, si es que tenía uno. La única cosa que supimos fue que el origen de la señal era de algún lugar en la constelación de Hércules, cerca de Messier 13. Tan pronto la señal se detuvo, el mensaje real comenzó. Hicimos contacto ese día y nos hicieron una pregunta. ¿Quién está ahí? Llegó no a través de las ondas de radio, sino como una voz dentro de nuestras cabezas. Nos hizo la pregunta a todos. La escuché, mi esposa la escuchó, los jóvenes la escucharon y los viejos la escucharon. Incluso los sordos la escucharon. Todos, en todos lados, escucharon esta voz susurrando esa pregunta en sus cabezas, en cada idioma de la tierra. Lo recuerdo casi demasiado claro. Preguntó en esa familiar, casi indescriptible voz que siempre estaba en mi mente. Era como si uno de mis propios pensamientos se hubiera revelado y hubiera decidido hablarme directamente a mí. El mundo pareció detenerse mientras todos escuchaban lo que seguía. ¿Dónde están? Esa pregunta permaneció en nuestras mentes por horas, luego por días y luego por semanas. Ese día cambió todo. Habían escépticos desde el inicio, y los benditos que decían que Dios nos había hablado y que era hora de arrepentirnos. También estaban quienes decían no haber escuchado nada, y aquellos que decían que los aliens les habían mandado mensajes secretos específicamente a ellos. Y, por supuesto, los que genuinamente creían que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros. Una lista para comunicarse. Lista
para sacarnos de la oscuridad. Estábamos equivocados. Nunca hicimos contacto con vida alienígena. Al menos, nada comprensible o discernible para el entendimiento humano. Las estrellas eran vastas, y en su vastedad nuestras voces habían llegado a los oídos de algo en verdad incomprendible. Algo hambriento y malévolo. La voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando la tierra comenzó a gruñir. Bajo nuestros pies, en todos lados, el suelo parecía protestar. Los callados sonidos retumbaron a través del polvo y la tierra bajo nosotros, y nadie sabía qué lo causaba. Al menos no hasta que las llamadas comenzaron a llegar. Los cementerios estaban gritando, todos a la vez. Los muertos habían comenzado a gritar. Todo hombre, mujer y niño muerto estaba retorciéndose en su tumba. Todos los animales gritaron también, cada gato, perro y lo que fuera que haya caminado alguna vez en esta tierra. Los gritos de ballenas ancestrales azotaron los cielos, y el ensordecedor chirrido de las aves hacía eco en los bosques. Los ataúdes temblaban y las morgues aullaban. Cuando las voces se detuvieron, todas al mismo tiempo, dejaron al mundo en un amplificado silencio. En su ausencia, un nuevo sonido parecía llenar el aire. La voz había regresado. Los escucho. Llegó como un susurro desde detrás nuestro. Una siniestra pero extrañamente juguetona presencia que se sentía tan cerca, pero estaba indudablemente lejos. Nos dejó respirar en silencio por un minuto, antes de decirnos algo más, de hacernos una promesa, una que todos sabíamos era verdad. Ya voy. La voz se había ido otra vez, y el aire se llenaba de nuevo de gritos. Esta vez eran gritos de los vivos. Una vez la voz se había ido, fuimos abandonados de nuevo. Millones entraron en pánico, y justificadamente, dado que el caos comenzaba a llenar las calles. Muchos morirían por la violencia y los disparos en aquella noche. Pronto, a esas personas se les llamó los raptados, mientras que el resto de nosotros éramos los condenados. Solo podíamos esperar. Los gritos de los muertos fueron solo el primero de los efectos secundarios que sentíamos mientras la voz se acercaba. Entre más se acercaba, más lo podíamos sentir. Esa primera noche, después de los gritos, nos dimos cuenta que las estrellas sangraron por primera vez. Una sección del cielo del oeste se había vuelto negra, completamente negra. Solo era visible por el anillo de estrellas que permanecían a su alrededor. La luz de esas estrellas se había vuelto roja y parecían sangrar a través del cielo como si gotas de pintura hubieran caído en el agua. Su luz se arremolinaba y fluía alrededor del borde de esa masa invisible. Supe entonces que estábamos viendo el rostro de la voz. Nuestros científicos declararon que no había nada ahí, y que sus escáneres y radares salían limpios cada vez que analizaban el área. Sus telescopios no podían ver nada sino oscuridad en esa sección del espacio. Aún así, la prueba estaba justo frente a nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se volvía más grande, y más estrellas sangraban en el cielo. Lo veíamos venir. Durante el día, un nuevo infierno nos recibiría. Los efectos secundarios empeoraban.
El día siempre traía algo nuevo, y estoy seguro de que la mayoría de las cosas que pasaron jamás serán contadas. Los animales comenzaron a desaparecer, todos, sin dejar rastro, pistas o cuerpos. Las mascotas se escapaban, algunas de manera violenta. Todos se retiraron y no fueron vistos de nuevo. Los bosques fueron abandonados, los océanos vaciados y el aire fue dejado en silencio. El mundo parecía haber sido dejado vacío y solitario. Se sintió como cuando el agua se retrae en la costa, solo para dar lugar al tsunami que pronto azotará. Un día, hace unas 2 semanas, los científicos intentaron hablar con la voz de nuevo. Tenían la esperanza de, quizá, ser capaces de razonar con ella. Le dijeron lo que estaba ocurriéndole a nuestro mundo y le formularon preguntas. Los científicos le rogaron, pero no habló. Fue hasta que le preguntaron, ¿qué es lo que quieres?, que la voz envió una respuesta. La noche siguiente, el cielo se iluminó con manchas de fuego. Estuvo encendido por horas, manchado con naranja y rojo. No nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando nuestros televisores solo recibían estática y los teléfonos dejaron de funcionar. Nos sentamos, observando mientras todos los satélites eran arrojados fuera de los cielos. Tras eso, los reportes oficiales fueron sustituidos por rumores. La cordura se había convertido en cosa del pasado. El aire nos congelaba y nos comprimía. La voz ya estaba cerca, y todos lo sentíamos. Llovió por una semana completa después de que los satélites cayeron. La lluvia estaba salada y saturada de una suciedad que teñía el pasto de negro. Tal vez los satélites habían traído algo con ellos cuando entraron por los cielos. Nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabíamos era que caía de nubes tan negras como el carbón y que habían borrado al sol del firmamento. La oscuridad nos cubrió por días. Cuando esas nubes se disiparon, el cielo estaba vacío. No había ningún otro tipo de nube, pero aún así, el cielo lucía bajo y gris. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se dejó ver. Incluso él nos había abandonado. Cada día se volvía más oscuro que el anterior, hasta el punto en que la noche y el día eran casi lo mismo. Poco a poco surgieron algunas personas que declararían después que habían visto cosas en la oscuridad. Criaturas con extremidades desgarbadas y caras torcidas, asomándose desde la periferia de su visión. Eran altas, criaturas blancas que lucían derretidas o podridas a través de su piel transparente. Las apariciones durarían por 1 segundo o 2 antes de desvanecerse sin dejar rastro. Algunos creían que este era el primer paso en la invasión alienígena, pero el resto de nosotros no sabíamos qué pensar. Solo sabíamos que no era nada tan sencillo. Debieron haber sido alucinaciones, más locuras que sobrellevar. Pero al final de cuentas eran inofensivas. Tan inofensivas como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos o el cielo que se moría poco a poco. Las apariciones lentamente incrementaron en número y duración. Creo que todos las llegamos a ver al menos una vez, pero no creo que haya habido una sola persona capaz de descifrar qué eran verdaderamente. Nunca tocaron ni hablaron con nadie, y definitivamente jamás lastimaron a nadie.
La mayoría de los que pudieron verlos bien los describieron como tristes o afligidos. Algunos dijeron que las criaturas los observaban en las noches, y otros incluso dijeron que las criaturas parecían sentir pena por nosotros. Hubo uno que aseguró haber visto a una criatura postrarse en el piso con las manos empalmadas sobre su cabeza. Dijo que la criatura estaba rezando por nosotros. Las oraciones no servían de nada. Las iglesias y los sitios de adoración que nos habían dividido por tanto tiempo no pudieron traernos ninguna esperanza en el verdadero fin de los tiempos. La voz los dejó rezar y rogar por un tiempo, pero hace solo un par de días, la voz acabó con todo eso. Nadie se preguntaba cómo, ya que para ese punto no podía pasar nada que sorprendiera a alguien. Pero en el último día, todos los libros de adoración se habían encendido en llamas. Cada Biblia, cada Corán, cada Torá, todo. Las personas corrieron a sus centros de fe, pero nadie encontró consuelo. Las iglesias y los templos habían corrido con la misma suerte que los libros, si no es que peor. La gente estaba sola, abandonada por sus más grandes creencias. Habían rumores de iglesias alrededor del mundo con paredes formadas por los cuerpos de aquellos que buscaban refugio, fusionadas con las paredes, pegadas a ellas como moscas en una trampa. Murieron todavía implorando por ayuda. El resto de nosotros habíamos aprendido a dejar de rogar. Solo esperamos. El mensaje final llegó, desde más allá del cielo sobre nosotros. La voz hizo eco y dijo una simple verdad. Llegué. Hay oscuridad más allá del horizonte, más de la que jamás haya sido vista. Trae consigo los gritos de incontables almas y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo ya, y sé que nunca serán vistas de nuevo. Toda la luz está muriendo muy rápido. Considero esto la última gran revelación, la última que la humanidad tendrá. Solíamos preguntarnos si estábamos o no solos y perdidos, pero nunca si estábamos seguros y escondidos. El universo es infinito, y nuestro entendimiento es considerablemente más finito. Nunca debimos llamar a la oscuridad. En su lugar, debimos aferrarnos a la luz y debimos cerrar nuestros ojos cada vez que mirásemos el vacío. Mientras los últimos minutos se acercan, solo conservo una última verdad en mi mente. Ahora sé por qué el cielo siempre estuvo tan callado.